Cuando bebes agua, no solo hidratas el cuerpo, estás enviando un código directo a tu ADN, porque el agua escucha, recuerda y transforma tu vibración interna según lo que tú le digas. Y si no lo sabías, es porque nunca te enseñaron a beber como un ritual, solo a tragar como un autómata. Pero hoy vas a descubrir el secreto oculto en cada vaso de agua y cómo eso está afectando tu salud, tus emociones y hasta tu abundancia. Bebes agua cada día, pero nunca te detuviste a pensar qué es lo que ella bebe de ti. Porque el agua no pasa por tu cuerpo, se convierte en tu cuerpo. Ella fluye en tu sangre, lubrica tus articulaciones, protege tus órganos, crea la saliva con la que hablas tus decretos. Y escucha, sí, escucha, lo ha hecho siempre, desde que eras un feto flotando en un útero sagrado, hasta hoy, cuando bebes del grifo sin mirar. La ciencia moderna ya lo insinúa. El agua es un cristal líquido capaz de almacenar memoria, pero lo que las culturas ancestrales sabían es aún más profundo. Los pueblos andinos hablaban a las lagunas como si fueran abuelas. En Japón, el misogi purificaba el alma a través del frío. En África, el agua del retorno traía mensajes de los ancestros. En Egipto, el Nilo no era un río, era un oráculo. Pero aquí estás tú, tragando sin mirar, bebiendo sin intención, dándole órdenes silenciosas a tu cuerpo, sin saberlo. Y esas órdenes se repiten como un eco, como un mantra no verbal, como una oración líquida que programaste sin darte cuenta. Porque no es lo mismo beber agua con ansiedad que beberla con amor. No es lo mismo beber con rabia que beber en presencia. Y si el 70% de tu cuerpo es agua, entonces el 70% de tu realidad está reaccionando a cómo la tratas. No eres un cuerpo que contiene agua, eres agua conteniendo una historia. Hoy vamos a reescribirla. Vas a aprender a cargar tu agua como un ritual, como lo hacían los sabios, como lo sigue haciendo el planeta cada vez que llueve. Porque el agua no es un recurso, es un recipiente de conciencia. Y tú decides qué mensaje dejarle dentro. Piensa en esto cuando te bañas, que estás limpiando realmente tu piel o tu campo. Cuando lloras, ¿por qué el alma elige expresarse en gotas? ¿Qué memoria se está derramando? El agua siempre ha sido mensajera, nunca fue solo molécula, es canal, es código, es espejo. Y justo ahora, mientras escuchas estas palabras, hay agua en tus células que también las está escuchando. Lo que vamos a compartir hoy no es una técnica, es un pacto sagrado con el líquido que te sostiene. Así que prepara un vaso, una intención y un espacio dentro de ti para volver a escuchar al agua como si fuera la primera vez. Durante años te dijeron que el agua hidrata, pero nadie te explicó cómo te escucha. Nadie te enseñó que cuando bebes con prisa, cuando tragas sin presencia, tu cuerpo recibe un mensaje. No tengo tiempo para mí. No merezco un ritual. Y ese mensaje queda grabado. Porque el agua no entra sola, entra con la emoción que la acompaña. Si la bebes desde el estrés, el agua transporta cortisol. Si la bebes desde la culpa, el agua no fluye, se estanca. Si la bebes como si no importara, tu campo empieza a creerlo también. El problema no es el agua, es cómo te relacionas con ella, cómo te desconectaste de su conciencia líquida, cómo olvidaste que cada vaso puede ser una medicina o un veneno, un código que despierta tus células o las duerme. Pero no fue tu culpa. En esta sociedad se nos enseñó a ver el agua como un recurso,
como un objeto, como algo que está ahí para ser usado. Nos desconectaron del acto sagrado de beber. Nos entrenaron a ignorar lo invisible. Y ahora el cuerpo está deshidratado, pero no por falta de agua, sino por exceso de olvido. Por eso hoy te cuesta manifestar, por eso sientes que el mundo no responde, porque tu campo no tiene señal. Está seco de intención. Y sin intención, el agua no sabe qué hacer contigo. Tu vibración se vuelve ruido y tu cuerpo, que es 70% agua, responde al caos de lo que no se nombra. Pero esta desconexión tiene historia. En la cosmovisión andina, las lagunas no eran charcos, eran seres vivos. Las mujeres les llevaban ofrendas, les hablaban, les pedían permiso para sembrar, porque sabían que el agua guarda, que el agua decide. En el África occidental, cuando una mujer fallecía, su agua de baño era recogida por las hijas para devolverla al río. Un ritual de cierre, un regreso, un mensaje al agua. Gracias por sostenerla. Nosotros ya no hacemos eso. Ahora bebemos con plástico, sin alma, y el agua, confundida, entra en un cuerpo que no la reconoce. Tu agua interior sigue esperando que le hables. Durante siglos, el agua fue tratada como un portal, no como un líquido, sino como un umbral, una frontera entre lo visible y lo invisible. En Japón, la ceremonia del misogi consistía en dejar que el agua helada limpiara no solo el cuerpo, sino la intención. Los monjes no se bañaban, se reprogramaban, y cada gota al tocar la piel recibía una orden: haz espacio para lo nuevo. Los egipcios no necesitaban palabras para entender que el Nilo no solo alimentaba cosechas. El Nilo era una serpiente de conciencia, un río que cada año moría y volvía a nacer, arrastrando el polvo de las emociones humanas y devolviendo fertilidad a la tierra y al alma. Y nosotros abrimos un grifo y damos por hecho que el agua es nuestra, como si se pudiera poseer un espejo, como si no fuera ella la que decide qué parte de nosotros reflejar. Pero el agua no ha olvidado su rol. Somos nosotros los que olvidamos el nuestro. Cada célula de tu cuerpo vibra, y esa vibración necesita un medio para transmitirse. ¿Y cuál es ese medio? El agua intracelular. Tu sistema nervioso no funciona en vacío, funciona en un mar interno, donde los pensamientos se transforman en moléculas y los traumas en temperatura. Cada pensamiento que repites deja una huella en tu agua interna. Y si esa agua no se mueve, si no se renueva, si no se limpia de intención, entonces se convierte en archivo emocional estancado. Por eso a veces te sientes pesado, por eso tu cuerpo reacciona con cansancio, aunque hayas dormido bien. No es fatiga física, es intoxicación vibracional. Estás bebiendo agua limpia, sí, pero la cargas de ruido apenas toca tus labios, y ese ruido se convierte en tu frecuencia base. Ahora piensa en esto: tu cuerpo está hecho de agua, y tú eres el único canal por el que esa agua entra. Entonces, si no cambias cómo entra, ¿cómo esperas cambiar lo que eres? Las culturas antiguas lo sabían. En el temazcal, la combinación de fuego, aliento y agua genera vapor. Pero ese vapor no es solo calor, es memoria liberada. El agua sube al cielo con los suspiros, y lo que no se dice se queda atrapado en el cuerpo. ¿Sabías que en algunas comunidades chamánicas se cree que el agua puede robarnos los pensamientos si no la tratamos con respeto? Por eso bendecían los ríos, por eso nunca orinaban en ellos sin pedir permiso, porque sabían que el agua no olvida,
y que todo lo que entregas te lo devuelve. Nosotros no necesitamos rituales complejos. Necesitamos recordar que cada vaso de agua es una oportunidad para reescribir la energía, para programar tu campo, para hablarle a la fuente en su idioma más sutil, porque el agua no escucha tus palabras, escucha tu coherencia. No sirve de nada decirle gracias si la tragas con culpa o con miedo, o mientras piensas en 10 cosas que detestas de tu vida. El agua te lee y responde. Entonces, la pregunta ya no es si el agua tiene memoria. La verdadera pregunta es, ¿qué memoria estás grabando tú cada vez que bebes? Y más aún, ¿quién serías si trataras cada sorbo como una ceremonia? Quizá todo esto te suena demasiado espiritual, demasiado simbólico, pero hay algo que no es simbólico, es fotográfico y es real. El doctor Masaru Emoto pasó años congelando agua, pero no cualquier agua. Agua que había sido expuesta a palabras, a pensamientos, a intenciones. A una botella le dijeron, gracias, te amo, y al congelarla, sus cristales eran perfectos, simétricos como mandalas. A otra le gritaron, te odio, me das asco, y sus cristales eran caóticos, rotos, oscuros, como si el agua hubiera sufrido. Y ahora piensa esto con calma. ¿Qué pasa cuando te dices a ti lo mismo y luego bebes? ¿Qué ocurre cuando tomas un vaso de agua mientras piensas, soy un desastre, todo me sale mal? El agua registra como un espejo líquido y como estás hecho en un 70% de ella. No es lógico que tu realidad refleje eso. No es brujería, es coherencia cuántica. El agua no te juzga, solo te copia y luego te convierte en eso. La activación hidrovibracional. No es necesario tener cristales, no hace falta incienso ni un templo, solo agua y la disposición interna de hablarle como si ella pudiera responder, porque puede. Paso 1. El recipiente. Escoge un vaso, no lo hagas a la ligera, elige uno que te guste, que se sienta digno. Tu inconsciente va a registrar si crees que mereces belleza o si solo aceptas lo mínimo. Llena ese vaso con agua limpia y ahora mírala. Sí, mírala, como si estuvieras viendo tu reflejo porque en cierto sentido lo estás haciendo. Paso 2. La intención vibracional. Antes de tocarla, habla, no para decretar, no para impresionar. Habla como hablarías a un niño, como se le hablaría a una semilla que aún no ha florecido. Dile al agua, gracias por sostenerme, gracias por recordar lo que sí quiero ser, gracias por entrar en mí con luz. No importa si no te sale con palabras bonitas. El agua no escucha tu gramática, escucha tu campo. Paso 3. La carga vibratoria. Coloca las manos alrededor del vaso, no encima, no dentro, solo alrededor. Y respira. Haz que el pecho se abra y exhala por la boca, como si tu aliento pudiera abrazar el agua. Mientras respiras, imagina una emoción. No cualquier emoción. Elige una: gratitud, paz, fuerza o certeza. Siente esa emoción crecer en tu pecho como una luz suave y visualiza cómo esa luz baja por tus brazos hasta envolver el vaso. Permite que esa emoción impregne el líquido, como si estuvieras vertiendo dentro del agua la versión más alta de ti. Paso 4. La conexión celular. Ahora sí, llévala a tu boca, pero no bebas como siempre. Hazlo despacio, como si esa agua fuera un mensaje, una memoria que va a tocar cada célula que eres. Bebe
y visualiza cómo el agua limpia lo viejo, cómo tu cuerpo la reconoce, cómo te dice, te recuerdo, te vuelvo a hacer. Paso 5. El cierre cuántico. Coloca el vaso vacío frente a ti y di en silencio, ya no bebo agua, bebo la vibración que elegí guardar en ella. Esto es la activación hidrovibracional. No se trata de misticismo barato ni de placebo, es biología resonante. Y hoy has reescrito tu agua interior y el mundo responde a la vibración que llevas dentro. No es el agua la que necesita ser purificada, eres tú, porque el agua ya es perfecta, pero tú olvidaste cómo recibirla. Cada sorbo que tomas sin conciencia es una oportunidad perdida de renacimiento. Cada vaso vacío de intención es una frecuencia que no sabe a dónde ir. El agua no te hidrata, te escanea, lee tu estado, tu palabra, tu nivel de apertura. Por eso a veces bebes y sigues con sed, porque no se trata de líquido, se trata de vibración. Lo que le dices al agua, ella lo lleva a cada célula, pero si no dices nada, ella lleva lo último que sintió en tu campo. Y muchas veces eso es miedo, apuro, desprecio por ti. Te das cuenta, no estás bebiendo agua, estás bebiendo la vibración que emites al beberla. El agua es un espejo, pero no solo refleja tu rostro, refleja tu identidad energética. No basta con filtrar el agua, hay que filtrar la emoción con la que la recibes. Porque aquí está el secreto. El agua no entra en ti, tú entras en ella, y si entras desde la carencia, ella memoriza eso, y lo replica, y lo multiplica, porque el agua no juzga, solo responde. Por eso, lo que le pidas, te lo da, incluso si lo que le pides sin saber es escasez. Ahora lo entiendes. No se trata de la cantidad de agua que tomas, se trata de la frecuencia con la que la invocas. Y si aprendes a invocarla, si aprendes a cargarla con verdad, el agua deja de ser un recurso y se convierte en ritual. Ahora cierra los ojos, sujeta el vaso con ambas manos, siente su temperatura, el leve peso del agua, la vibración que contiene. Haz esto con devoción. No estás frente a una bebida, estás frente a un espejo líquido, esperando tu orden. Inhala profundo y al exhalar susurra una palabra. No hace falta que sea perfecta, solo que sea verdadera. Prospera, confío, gracias, estoy listo. Cualquier palabra con alma activará la frecuencia del agua. Esto no es nuevo. Desde hace siglos, muchas culturas han entendido el agua como sagrada. En la tradición islámica, por ejemplo, se pronuncia Bismillah antes de beber, una invocación que significa en el nombre de Dios y que transforma el agua en vehículo de bendición. Porque el agua escucha y responde. Ahora mírala, no como un objeto, sino como una conciencia que escucha y piensa esto. Lo que estoy a punto de beber está a punto de convertirse en mi campo energético. Bebe lento, como si cada sorbo imprimiera una nueva línea en tu biografía, porque lo hace. Mientras desciende, visualiza que recorre cada célula como luz líquida. Desbloquea, limpia, reconfigura. Y mientras lo haces, escucha en tu interior esta afirmación. Cada gota que recibo reescribe mi vibración. Soy agua activada, soy canal limpio, soy recipiente sagrado. El ritual no termina al beber, termina cuando lo reconoces. Tú también eres agua. Tú también puedes cargarte, tú también puedes sanar. No lo olvides.
No estás bebiendo agua, estás bebiendo tu intención reflejada. Haz de esto una práctica diaria, no para controlar el agua, sino para recordar quién la convoca. Porque en este mundo líquido no se manifiesta quien desea más, se manifiesta quien vibra más limpio. Y tú acabas de empezar. Y si algo se movió dentro de ti hoy, si sentiste que una parte de tu agua interior despertó, escribe solo esto, sin más explicación, como quien lanza un mensaje a la fuente. Escribe en los comentarios: soy agua activada. Tal vez no todos lo entiendan, pero los que hayan sentido lo mismo sabrán. Mantente despierto, mantente en tu manifiesto.